Bien, vamos a llegar, digamos que a lo último o a la parte final de la charla. Entonces, muchachos, ya cuando nosotros tomamos la decisión de que ese paciente necesita una intubación orotraqueal, ¿cierto? Yo tengo que decidir bajo qué técnica voy a hacer la intubación orotraqueal. Es un paciente que necesita ser intubado rápidamente, ¿cierto? Es un paciente que necesita asegurarle rápidamente la vía aérea. Es un paciente que yo no puedo perder tiempo con él. Entonces, es un paciente en el que yo debo de aplicar lo que nosotros conocemos como secuencia de intubación rápida. En esta secuencia de intubación rápida, si quiero, porque tengo entendido que ya ustedes vieron el tema, que interactuemos un poco y que entre todos definamos realmente cómo podemos hacer una secuencia de intubación rápida. Y una vez hagamos eso, les muestro los videos de cómo se hacen las cricos de urgencias para que lo tengan presente. Entonces, muchachos, llegamos a la decisión de que ese paciente necesitamos garantizarle esa vía aérea, lo vamos a intubar. Entonces vamos a hacer una secuencia de intubación rápida, ¿cierto? ¿Quién recuerda cuáles son los pasos de la secuencia de intubación rápida? Estas son las 7 P's. Las 7 P. ¿Sí las recuerdas, Angélica? Algunas. Tranquila. Planificación, la preparación, Muy bien, preparación. ¿Qué más? preoxigenación, Muy bien. los medicamentos, Entonces, la parálisis, premedicación. Vamos en orden premedicación, para que los vayamos recordando. Entonces, preparación, muy bien, ¿cierto? la inducción que sería como la Preoxigenación. parálisis. Ah, Entonces bueno, vamos, sí. preparación, preoxigenación, ¿qué más? Premedicación, Premedicación, ¿qué más? parálisis, Parálisis e inducción, ¿qué más? inducción, posicionamiento del paciente, Ajá, muy bien, ya como tal el tubo, pues la laringoscopia como tal, exactamente. el paso del tubo Paso el y tubo y ya los los cuidados cuidados de la post, ¿cierto? posintubación. Muy bien. Muchachos, entonces aquí yo los eh, quiero escuchar. mm, No hablemos de la preparación, porque pues yo pienso que ya llevamos bastante tiempito hablando, porque muchos están cansados. La preparación, ustedes todas ya la conocen, deben tener los diferentes tubos, los diferentes dispositivos, el aspirador, todo eso. Preoxigenación. ¿Cuál es el objetivo de la preoxigenación, muchachos? Asegurarle un tiempo en apnea a ese paciente sin que se nos vaya a desaturar. Bueno, digamos que en términos prácticos ese es el objetivo de la preoxigenación. ¿Quién tiene por ahí otro concepto? Quitar el nitrógeno de los pulmones. Entonces, producir una desnitrogenización, ¿cierto? Muy bien. Entonces, con eso yo lo que voy a garantizar es, como lo decías tú ahorita, que el paciente en términos prácticos, me aguante en apnea, qué sé yo, 3, 4, 5 minutos, ¿cierto? Muy bien. ¿Cuánto tiempo debe de hacerse la preoxigenación según las guías? De 3 a 5 minutos, mi mayor. De 3 a 5 minutos. Entonces vamos sumando tiempo, muchachos. De 3 a 5 minutos. Ya de entrada, una intubación que se demore 5 minutos se está demorando mucho. ¿Sí o no? Entonces vamos partiendo de ahí. Ahora, no significa de que las guías de secuencia de intubación rápida estén equivocadas. No, lo hacen es precisamente para yo tener un orden. Pero ¿cuál es la estrategia? La estrategia es realmente hacer de la secuencia de intubación rápida una secuencia rápida, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a aprender acá o a recordar, porque yo ya sé que a ustedes se los enseñaron. Muy bien, ¿qué sigue? La premedicación, ¿cierto? Normalmente, ¿qué medicamentos son los que disponemos nosotros para premedicar? ¿Y por qué? Fentanil, lidocaína, en los niños atropina.
Muy bien, María Leonor. Entonces, fentanil, o sea, opioides, ¿cierto? Lidocaína y atropina. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de usar lidocaína en en una secuencia de intubación rápida, una premedicación? Pues la idea de la premedicación es disminuir las reacciones vagales que se dan por la laringoscopia. Muy bien, muy bien. Entonces, realmente ese es el objetivo de la premedicación, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que beneficiarnos nosotros de otras utilidades de esos medicamentos, ¿sí? Es decir, no es usar lidocaína por usar, es usar lidocaína como se tiene que usar la lidocaína y con los objetivos que yo quiero. Si tú me preguntas a mí o ustedes me preguntan a mí, ¿usted con qué objetivo usa lidocaína en la premedicación? Entonces yo les digo, sí, para disminuir la respuesta vagal a la laringoscopia, pero además lo puede usar como antiarrítmico, ¿cierto? Lo puede usar como anestésico, ¿sí? Entonces tengo que, anestésico local, obviamente, ¿cierto? Entonces tengo que aprender a jugar con esas bondades y con esas propiedades de los diferentes medicamentos. ¿Listo? Muy bien, tienen claro para qué se usa la premedicación. Ahora, mencionaron un medicamento que a mí particularmente me encanta, fentanil. ¿Para qué usan el fentanil? Analgésico. No te voy a decir que no, pero no sería la principal acción. Es un opioide, es un analgésico. ¿Qué más? Mayor es un coayudante a la anestesia. Es un coadyuvante, Un hipnótico. es un hipnótico, realmente los opioides no son tan hipnóticos, no tienen tanta capacidad hipnótica, pero sí me ayudan, digamos que a disminuir, ¿sí? Los requerimientos de ciertos hipnóticos. ¿Listo? ¿Qué pasa con el fentanil, muchachos? Y les voy a enseñar este concepto. Y el fentanil, ¿cuánto se demora el fentanil en actuar? Cuando ustedes colocan el fentanil, ¿cuánto se demora el fentanil en lograr el objetivo por el cual ustedes lo están poniendo? 1 a 2 minutos. Muy bien, pensé que no me lo iban a contestar, me agrada que contesten. 1 a 2 minutos, ¿cierto? Hay un concepto, no les voy a enredar con ese concepto, pero pues los que quieran profundizar un poco sobre la farmacología de los opioides, hay un concepto que se llama histéresis. Ese concepto, en pocas palabras, para que me entiendan, es el tiempo que se demora un medicamento desde que yo lo administro hasta que empieza su efecto, ¿cierto? Tú estabas diciendo, la histéresis del fentanil es de 1 a 2 minutos. Pregunta, ¿qué error cometemos en urgencias cuando queremos intubar un paciente y usamos fentanil? Aplicarlo muy rápido y puede provocar tórax teñoso y pues también no esperar a que se dé el Eh, efecto. Exactamente, espectacular esa respuesta, María Leonor. Entonces, primer error, lo pasamos rápido, ¿cierto? Ningún opioide, muchachos, ningún opioide se pasa rápido. Ningún opioide, eso lo tienen que tener claro, listo. Ningún opioide se pasa rápido. Idealmente se pasa diluido. ¿Qué significa? Que si ustedes van a colocar, qué sé yo, 3 4 centímetros de fentanil, muchachos, cojan esos 3 4 centímetros, dilúyanlo, qué sé yo, hasta 10 15 no sé, y lo van poniendo despacio, 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 despacio. ¿Despacio es cuánto tiempo? Por allá algún artículo, lo leí en algún momento, decían que eh, aproximadamente entre 10 a 15 segundos. Me parece un tiempo prudente, ¿sí? Entonces, primer mensaje, no pasen nunca el fentanil rápido. ¿Por qué? Porque los opioides tienen un efecto
secundario o perdón, un efecto adverso muy importante o una reacción adversa muy importante que es el tórax leñoso. ¿Y qué pasa con el tórax leñoso, muchachos? Pues No como el deja nombre lo ventilar el dice, se paciente. pone rígido. Ajá. Se pone rígido, ¿qué? El tórax, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo van a tratar el tórax leñoso, muchachos? Con relajante muscular. Con relajante muscular. No corran a buscar naloxona. Pues puede que la naloxona les sirva, no estoy diciendo que no. Pero muchachos, mientras consiguen la naloxona, mientras la naloxona la titulan, mientras la diluyen, el paciente se les muere, ¿cierto? Entonces, ojo, no queremos tener un tórax leñoso. Muy bien. Hablemos un poco de las dosis de los medicamentos. Ah, bueno, eso quedó claro, ¿cierto? Lo de la premedicación con el fentanil, nunca pasarlo rápido, y lo mismo pues la lidocaína y la atropina, ¿cierto? Entonces, hablemos un poco de las dosis, que en últimas también nos va a interesar. ¿Con qué dosis puedan premedicar ustedes usando lidocaína? 1 a 1,5 miligramos por kilo. Muy bien, María Leonor. María Leonor, ¿y tú recuerdas cuál es la dosis antiarrítmica de la lidocaína? Pues no sé bien, pero por ejemplo en paro se usa la misma dosis, entonces no sé si es la misma. Es la dosis antiarrítmica de 1 a 1,5. Mira que es una dosis muy diferente a la dosis de anestésico local de la lidocaína, ¿cierto? Entonces, quiero que tengan ese concepto, o sea, yo no pongo lidocaína solo por ponerla o solo para disminuir la respuesta vagal de la laringoscopia. Yo también tengo que aprovechar ese efecto de la lidocaína como potencial antiarrítmico, ¿cierto? Y de hecho es muy buen antiarrítmico. Tan buen antiarrítmico es que dentro de las guías de reanimación lo ponen al mismo nivel que la miodarona, con iguales estudios en cuanto a disminución de la morbimortalidad. Pero bueno, eso es otro tema que es muy apasionante, pero no nos compete ahorita. Muy bien. La atropina, la dosis de la atropina. De 0,02 miligramos kilo. Muy bien, Samira. 0,01 a 0,02 miligramos por kilo. Muy bien, muy bien. Listo, muchachos. ¿Cuánto dicen las guías que se demora la premedicación? Pues, técnicamente debería hacerse 3 minutos antes de hacerle la inducción al paciente. Técnicamente hacerse 3 minutos antes. Bueno, mira que no lo había escuchado así, pero tiene algo de cierto. Tiene algo de cierto. O sea, mira, tiene algo de cierto. Muy bien. Me gusta ese aporte porque tiene algo de cierto y ahora lo vamos a verificar. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué sigue en los pasos de la premedicación? Perdón, de la secuencia de intubación rápida. La parálisis y la La inducción. parálisis y la inducción. ¿Qué inductores usan ustedes en secuencia de intubación rápida? Depende del estado clínico del Eh, paciente. Eso es lo que yo quería que me contestaran. Depende. ¿Listo? Ah, las guías dicen que ketamina propofol. Sí, las guías dicen que ketamina propofol. Ah, y entonces el etomidato no lo puede usar. Lo puede usar, ¿cierto? O si el paciente está convulsionando, ¿será que es prudente usar ketamina? No, ¿cierto? O, si el paciente está choqueado, y pues obviamente hipotenso, bradicárdico, ¿será prudente usar propofol? Pues yo me estoy refiriendo en el contexto en el que yo tenga todos esos inductores, ¿cierto? Entonces lo que tú dijiste es cierto, depende de el escenario, depende del paciente. Muy bien. Por ejemplo, de entrada en un paciente choqueado solo con un shock hipovolémico, ya ustedes saben que de elección sería ¿cuál? Ketamina. Ketamina, muy bien. En un paciente con TEC,
El propofol ahí es bueno o el etomidato. Propofol o el etomidato, ¿cierto? En un paciente que También podríamos tenga, usar ahí tiopental. sí, claro, claro, barbitúrico es espectacular, muy bien. Lastimosamente, nosotros no tenemos en urgencias fácilmente acceso a barbitúrico, ¿cierto? De hecho lo digo, ya en muy pocos quirófanos están usando barbitúrico. Yo no sé si el doctor Mauricio todavía ya en Manizales estén usando pentotal, no sé. En los quirófanos rarísimo. Rarísimo, doc, ¿cierto? Ocasionalmente en pacientes neuroquirúrgicos. Exacto, porque el pentotal en un paciente con TEC espectacular. Yo lo pondría de entrada, ¿cierto? Por lo que el doctor decía ahorita. Ustedes han escuchado el coma barbitúrico. ¿Cómo es el coma barbitúrico, muchachos? Es coger a ese paciente con ese TEC severo que tiene, impregnarlo con dosis altas de pentotal, ¿cierto? Normalmente dosis mayores a 7 miligramos por kilo. ¿Cuál es el problema del pentotal? Que el pentotal se acumula mucho en el tejido adiposo, entonces el paciente se despierta muy despacio, se demora mucho para despertarse, pero que es muy buen inductor, es muy bueno, muy bueno. Listo. Entonces, la invitación aquí no es a entrar a debatir estos inductores, sino a conocer cuáles son los principales o los que más nos recomiendan, ¿cierto? Entonces, las guías son claras en decir, bueno, inductores, vamos a hablar de propofol y de ketamina. ¿Listo? Pero también podemos hablar, no se les olvide, del etomidato o del pentotal. ¿Cuál es la dosis de inducción, ojo, de inducción, o sea, para dormir a un paciente, para intubarlo, de ketamina? 1 a 2 miligramos kilogramo. Muy bien, Tatiana, 1 a 2 miligramos por kilo, obviamente, ¿cierto? Yo asumo de que tú cuando me dices 1 a 2 miligramos, te refieres a 1 a 2 miligramos por kilo, ¿cierto? Muy bien. ¿Recuerdan una bondad de la ketamina? También es Que es muy analgésico. bien a los pacientes con hiperreactividad de la vía aérea. Muy bien. Ustedes mencionaron, digamos, las dos bondades grandes de la ketamina, ¿cierto? Una es analgésico. De hecho, dentro de los que nosotros consideramos inductores, es el único con propiedades analgésicas. Es muy buen analgésico. Yo amo la ketamina porque la ketamina es demasiado, demasiado buen analgésico. Ahora, no estoy diciendo que sea lo mejor, ¿cierto? No, no estoy diciendo eso. Pero tiene otra bondad y es la protección, eh, mejor, más que protección, la conservación, ¿sí? ¿De qué? De fenómenos, de los fenómenos respiratorios en el paciente. Entonces, es un paciente al que si yo lo voy a inducir solo con ketamina, es un paciente que me va a dar a mí un chance, entre comillas, de poder manipularle un poco más la vía aérea. Pero ojo, eso no es tan del todo cierto, porque si yo uso ketamina solo, la ketamina se asocia a qué fenómeno? A demasiada, ¿qué? Cialorrea, ¿cierto? Demasiada salivación. Y entonces eso en algún momento también me puede producir a mí pues un obstáculo a la hora de acceder a la vía aérea. Pero lo tenemos como un inductor. Muy bien. ¿Qué otro inductor tenemos? Propofol, etomidato, midazolam. Listo. Eso, muy bien. Propofol. ¿Recuerdas la dosis de inducción del propofol? De 0,5 a 2 miligramos por kilo. Bueno, una dosis de 0,5 de propofol realmente es una dosis solo antiemética. Entonces tú con una dosis de 0,5 miligramos, a no ser de que lo uses asociado a otro hipnótico, de resto no vas a poder dormir un paciente con 0,5 miligramos. ¿Listo? Esa dosis de 0,5 miligramos por kilo es una dosis antiemética. Entonces, la dosis normalmente del propofol, aunque yo sé que el doctor también va a estar de acuerdo con eso, la literatura nos dice 2 miligramos a 3 miligramos por kilo y a veces nos quedamos cortos, ¿cierto? Muchas veces nos quedamos cortos y es muy normal, también por el metabolismo del propofol, que es otro cuento también. Muy bien, tú mencionaste una benzodiazepina, el midazolam.
¿Han tenido experiencia intubando en urgencias a punta de fentanil midazolam? Yo creo, doctor, que es de las combinaciones más utilizadas en todas partes, no solo en urgencias, sino en cuidado intensivo. Exactamente. Como medicamentos, digamos que para pseudoanalgesia son espectaculares, son espectaculares, pero como inductores únicos quedan cortos. Ahora, si yo a eso le asocio una relajación, ya el escenario va a ser diferente, ¿cierto? Pero es muy común de que en urgencias incluso no hayan relajantes, pues no es lo ideal. Entonces, cuando nosotros, médicos generales, pues nosotros también fuimos médicos generales y intubamos muchos pacientes en urgencias, peleábamos con esos pacientes, fentanil, midazolam, no, se sigue moviendo, más fentanil o más midazolam, se sigue moviendo. Cuando nos dábamos cuenta, ya le habíamos zampado 3 ampollas de midazolam de 15 miligramos. O sea, llevábamos 40, 45 miligramos y el paciente nada que se dormía, ¿cierto? Pero por eso dentro de los puntos importantes de la secuencia de intubación rápida, miren que no es separado, es parálisis e inducción, ¿cierto? Entonces es muy importante la relajación. Aparte de que, aquí es donde quiero que me respondan, ¿cuál es la principal indicación de la secuencia de intubación rápida? El estómago lleno. El estómago lleno. Esa es la principal indicación. Ojo, no estoy diciendo que es la única, no. Pero la secuencia de intubación rápida se diseñó ¿para qué? Para evitar la broncoaspiración por contenido gástrico. Que la tengo que hacer en ese paciente con TEC, con politraumatismo, que tiene un riesgo inminente de vía aérea, de compromiso de la vía aérea, sí. Pero la principal indicación de la secuencia de intubación rápida es el manejo del estómago lleno, ¿cierto? Entonces, por eso, muchachos, si ustedes van a relajar un paciente, van a tener más riesgo de que ese paciente se regurgite, ¿cierto? Por lo tanto, deben de usar un relajante neuromuscular, no solamente que actúe rápido, es decir, que me produzca la parálisis de las cuerdas vocales rápido, sino también, idealmente, que recupere esa parálisis rápidamente. ¿Cuál es el relajante neuromuscular de elección? Succinilcolina. Muy bien, succinilcolina. Ah, pero resulta que no tengo succinilcolina. Rocuronio. Muy bien. ¿En qué va a escoger uno u otro? Bueno, obviamente, cuando ustedes lean relajantes neuromusculares, se van a enterar de que hay unas contraindicaciones o de que hay unos efectos adversos, ¿cierto? Pero yo diría que lo primero es la disponibilidad, si tengo el uno o tengo el otro. Segundo, determinar si ese paciente puede o no, o sea, si yo en ese paciente puedo o no usar X o Y relajante. Por ejemplo, si el paciente en algún momento antes de que tuviera compromiso mencionó, que es muy raro que lo hagan, mencionó que tenía hipertermia maligna o que en su familia había hipertermia maligna, pues muchachos, no le pongan succinilcolina, ¿cierto? Váyanse mejor con el rocuronio. Pero ¿por qué rocuronio y no becuronio o no cisatracurio o atracurio? O pancuronio, pues, en los sitios donde hay. Mi mayor, creía yo, porque tiene menos eventos adversos. No. No. Perdón, ¿cuál Porque es la el pregunta? rocuronio actúa en 1, máximo 2 minutos, pues es como su tiempo de latencia. Listo. En cambio, los otros inician su acción más o menos a los 10-15 minutos luego de la utilización, de la administración. Listo, Samira. Entonces dijiste que el rocuronio actúa al minuto, a los 2 minutos. Listo, muy bien. Entonces, un concepto, solamente como para que lo tengan en cuenta. Cuando nosotros usamos relajantes neuromusculares, debemos de tener las dosis claras, pero las dosis no solamente como un dato mecanístico, no, o sea, como mecanizado, no, sino el porqué de esas dosis, ¿cierto? En relajación neuromuscular hay un concepto que se llama dosis efectiva.
95, dosis efectiva 90, dosis efectiva 50, ¿cierto? ¿Ustedes recuerdan cuál es la dosis de relajación del rocuronio? 1.2 miligramos por kilo. Listo. Desde Uno, 0.6 a 1.2. eso, entonces mira, María Leonor dijo 1.2, ¿cierto? Y Samira dijo 0.6 a 1.2. Las dos tienen razón, pero si vamos a ser académicos estrictamente, las dos están equivocadas. Me refiero, una dosis efectiva 95 de un relajante neuromuscular significa de que esa dosis es suficiente para relajar al 95% de los pacientes. Eso es como para que me entiendan así fácilmente, ¿cierto? Estrictamente una dosis efectiva 95 del rocuronio es solo de 0.35 miligramos por kilo, obviamente, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? En las guías de intubación, en las guías de intubación se recomiendan hasta 2 dosis efectivas, entre 2 y 3 dosis efectivas 95. Por eso es que en las guías ustedes no van a encontrar 0.35, sino que van a encontrar o 0.6 o 0.7 hasta un máximo de 1.1 o 1.2 miligramos por kilo. Es porque en las guías de intubación se van, digamos, que hacia el extremo de usar las 2 o las 3 dosis efectivas 95 del relajante. Pero en teoría, yo con una sola dosis efectiva 95, pues tendría la posibilidad de relajar el 95% de los pacientes. ¿Listo? Entonces, de ahí sale la dosis de 1.2. Pero lo que decía Samira, pero también dicen que es de 0.6. ¿Sí me entienden de dónde salen esa variación tan grande de las dosis? Sí, señor. Listo. Y es muy cierto lo que ustedes dijeron de que el rocuronio dentro del grupo de los no despolarizantes es el que más rápido actúa y efectivamente actúa en el tiempo que ustedes dijeron. Pero también depende de qué cantidad de, perdón, no para el inicio, sino para la duración. El inicio de acción sí es más o menos entre 60 y 90 segundos, pero la duración de acción sí depende de la cantidad del relajante neuromuscular que se haya administrado. ¿Entendieron esa parte, muchachos? Y con la succinilcolina, pues sí, no hay problema, es de elección. ¿Por qué? Porque tiene un inicio rápido y también una finalización de su efecto rápido, más o menos a los 30, 40 segundos, ¿sí? Y el efecto dura más o menos entre 8 a 10 minutos. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué sigue en la secuencia de intubación rápida? Posicionar al paciente. Posicionar al paciente. Ojo, el posicionamiento del paciente también depende de que tenga o no compromiso de la vía cervical, ¿cierto? En el posicionamiento, recuerden la posición de olfateo, ¿sí la recuerdan? Que tenemos que alinear los 3 ejes, oral, laríngeo y faríngeo. ¿Sí? Eso sí lo recuerdan. Sí, Sí, señor. señor. Muy bien. Ya estamos terminando, muchachos. Yo sé que ya está tardecito, pero ya estamos terminando. Y lo otro es, muchachos, la técnica de la laringoscopia. Era la otra pregunta. ¿Quién puede describir correctamente cómo se hace la técnica de laringoscopia? Bueno, aquí me la es verificar que el laringo sea funcional, posicionar al paciente, tomar el laringo con la mano izquierda, entrar por la comisura labial derecha, desplazar la lengua con el laringo, introducir la valva del laringo hasta llegar a la vallécula, elevar la zona de la epiglotis, visualizar las cuerdas vocales, que el asistente ponga el tubo en nuestras manos, pasar el tubo a través de las cuerdas. Muy bien, muy bien. Entonces,
¿Por qué quise preguntarles esto, muchachos? Puede sonar muy escuelero, pero uno de los errores más comunes a la hora de la urgencia es en la técnica de la laringoscopia. ¿Listo? Entonces, laringo siempre con la mano izquierda, siempre, siempre con la mano izquierda. Entro por la comisura labial derecha, desplazo la lengua, ubico la epiglotis, llevo la valva hacia la vallécula, tracciono, ojo, ojo, no es hacer palanca. Si ustedes hacen palanca, se llevan los dientes. ¿Listo? Visualizo la epiglotis, las cuerdas vocales y por ahí introduzco el tubo. ¿Listo? Muy bien. Y luego siguen los cuidados post-tubo. Ahora, por allá alguien mencionaba que la premedicación, o que mejor, la parálisis y la inducción, yo la podía empezar al igual que que la preoxigenación. Muchachos, si queremos hacer una secuencia de intubación rápida, eso es lo que debemos de hacer. Cuando ustedes van a empezar a preoxigenar al paciente, empiecen a premedicarlo desde ahí mismo y se van a ahorrar 3, 4 minutos. Conclusión, cuando el paciente ya lleva 3, 4 minutos de preoxigenación, es porque también ya lleva un tiempo prudente de haberle puesto tanto el inductor como el relajante neuromuscular. Le colocan su tubito, fijan el tubo y empiezan a ventilarlo. ¿Listo? Preguntas hasta acá, muchachos. Doc, pues yo tengo como una pregunta, pero es un poquito sencilla, sino que es que usted nos hablaba sobre eh, las metas en cuanto a la saturación, que era por encima de 92, 94, pero entonces, ¿qué pasa con esos pacientes epocosos en donde uno tiende a ser como un poco más permisivo y en Sí, ellos claro. es más difícil alcanzar esas metas? O sea, hay Claro, como, claro. El paciente pocoso es un paciente que se sale de casi que de todo protocolo, ¿cierto? Lo mismo que el paciente asmático. Porque si es un paciente que tú nunca te has saturado 90, pues hombre, pretender que con la intubación te sature más de 90, 91, 92 va a ser un poco difícil, ¿cierto? Entonces ahí es donde juegan, digamos que un papel muy importante los antecedentes. Recuerden también lo que les mencionaba, pues de pronto no hablamos tanto de antecedentes, pero sí de un buen examen físico. Dentro de un buen método semiológico, pues obviamente está una buena anamnesis. Lo que pasa es que el paciente traumatizado, pues uno muchas veces no lo puede interrogar adecuadamente. Pero claro, obviamente, yo no puedo pretender que un paciente focoso tenga metas igual que un paciente con sus pulmones normales. Pero es como para que lo tengan en cuenta. Recuerda que en medicina hay excepciones a las reglas, lo que mencionábamos al principio. Eh, en las metas de un paciente focoso, según guías de manejo de neumología, normalmente están una saturación que llegue a 90%. ¿Sí? Se saldría un poco de la meta. Obviamente, también hay que mirar qué grado de EPOC tiene. Pues no es lo mismo hablar de un EPOC enfisematoso, ¿cierto? Con un EPOC ya fibrosado o con un paciente que, pues, qué sé yo, que ya sea candidato a otro tipo, pues, de manejo, que les hagan flebotomías, pues, constantemente, ¿cierto? Entonces, pero no, es muy buena la pregunta. Obviamente hay excepciones a la regla sobre la saturación. Les iba a mostrar este videito solamente ya para terminar, muchachos, para que se den cuenta de que existen cricotiroidotomías de urgencias, ¿sí? Se puede llegar a hacer. En un maniquí, en un modelo es más difícil, en una persona no es tan difícil. Es más el temor a hacerla. Obviamente,
No estoy diciendo que eso sea el deber ser, no, para nada. Pero por ejemplo, en el área, en el campo, en otros sitios, sí podemos llegar a hacer eso. Bueno, muchachos, ahí de todas maneras les digo, yo me comprometo a pasarles la presentación, ahí van a encontrar los videos. Ah, bueno, me tocaría que pegar los videos a la presentación. Bueno, algo me invento para que tengan acceso a eso. Preguntas, muchachos, dudas, ¿están cansados? Doctor César Augusto, no, pues quiero agradecerle aquí en nombre de todos su presentación, muy didáctica, muy bueno el nivel. Solamente pues quería agregar un comentario adicional. Estos casos de paciente politraumatizado y más trauma de la vía aérea son muy difíciles y aquí es muy importante también el trabajo en equipo. Entonces uno pues debe hacer el enfoque de acuerdo a donde esté. Por ejemplo, si uno está en un hospital de tercer nivel, pues entonces manéjela si el paciente es quirúrgica en el quirófano, Claro, donde tiene las mejores alternativas con el cirujano ahí dispuesto para ayudar en una vía aérea quirúrgica. claro, No es posible hacer pues una recomendación que sea aplicable a todos los pacientes, como ahora decíamos. Por ejemplo, un quemado de vía aérea, pues es probable que usted decida hacer una intubación temprana por el miedo del edema, pero si son 50 quemados, es posible que usted los maneje más conservador porque no tiene recursos para tantos pacientes. Pero en general lo que hay que manejar, pues lo que usted bien lo decía, los principios generales, ver qué equipo tiene uno, qué ayuda, la planeación, la revisión del paciente, obviamente, y con todas esas herramientas, pues podemos tener un buen manejo. Muchas gracias por su presentación y por su compañía, doctor César Augusto, de nuevo.